Desde que tomé la determinación de abordar sobre el tema de los juegos de rol, yo no tenía ni idea de lo tedioso en organizar cada uno de los temas y dividirlo en varias partes en lugar de un solo video. Más publicar uno o dos artículos o posts escritos en mi blog. Pero con base en las entrevistas que realicé y ver algún video en YouTube relacionado sobre el tema, además de leer cuanto artículo científico y psicológico que había disponible en algún repositorio de algún instituto, en este video voy a abordarle las 3 razones de por qué los juegos de rol no son tan conocidos en Latinoamérica, ya que en la mayoría de los países que vivimos tenemos muchas problemáticas que tenemos algo en común, más allá de lo político. Además, nos hemos acostumbrado mucho más en jugar algún tipo de juego de mesa tradicional, tales como parques, astucia naval, dominó, Monopoly, entre otros juegos que ustedes se podrán imaginar. Bueno, mi única experiencia con el juego de rol fue en el 2008, gracias a que un amigo del barrio me invitó a jugar una partida de Dungeons and Dragons. Y esto me dio la curiosidad de saber un poquito más sobre este hobby dentro y fuera de la mesa, que en pocas palabras es tener que interpretar a un personaje dentro de un mundo de fantasía en la que tienes que cooperar con otros jugadores y tomar las decisiones que pueden afectar o beneficiar la trama, todo bajo la dirección de un narrador. Y esto fue una odisea para mí, aún en estos tiempos que estamos viviendo. Todo esto mientras yo iba a conseguir un juego de dados que yo les voy a mostrar en este video. Resulta que yo tengo un amigo que pues de esos amigos de barrio, los típicos con los que uno sale, y resulta que el papá vivía viajando mucho. Entonces, para complementar, lo que hacía era que le traía juegos, ya sea de computador o de mesa, para que él se entretuviera mientras no estaba. Entonces, digamos que gracias a eso, yo me volví geek. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos juegos, como él viajaba mucho a Estados Unidos, estaban en inglés. Y él tenía el recurso, pero no tenía el idioma. Y yo tenía el idioma, pero no tenía el recurso. Entonces, ahí hicimos bonding. Entonces, por ejemplo, cuando le llegaban los juegos, me acuerdo mucho que él tenía un computador marca Amiga. Que imagínate que en el 89 eso era como el top of the line. A los 9 años jugamos un juego que se llamaba Dark Seed, que gráficamente era diseñado por H.R. Giger, el creador de Alien. Y pues era de esos tipos de point and click, de aventura gráfica. Ay, era muy divertido, pero era muy denso, parce. Y resulta que también le traía juegos de mesa. Y un día le trajo, como sabe que le gustaban las cosas medievales, le trajo un juego que tenía un dragón en la portada haciendo así. Y decía, listo, este juego le debe gustar al muchacho, que no sé qué. Sí, señor, esa era la caja roja de Advanced Dungeons and Dragons, el Dungeons and Dragons segunda edición, recién estrenadito. La única diferencia entre la de él y la mía es que a pesar de que vivimos en barrios diferentes, es el acceso económico. En cuanto a la partida de Dungeons and Dragons que jugué en el 2008, para describirlo, empezaba con que en la mesa había un tablero donde había unas marcaciones ya fijas, en la cual el grupo estaba en una misión en la que tenían que buscar ciertos objetos muy específicos y hablar con diferentes prisioneros sin que los guardias se den cuenta. Además del mapa que está marcado, también estaban los dados de las diferentes caras y por supuesto están los manuales de que tenía el Dungeon Master. Y esos manuales no eran esos típicos libros de tapa gruesa, sino que eran libros totalmente fotocopiados. A mí me pareció extraño ver que todo era muy chiquitito y muy minimalista, porque en mi mente yo me imaginaba de que habían personas de que se gastaban todo su dinero en fichas y en elementos para crear los diferentes escenarios para poder enriquecer la experiencia del juego, así como también la colección inmensa de los manuales y los guías de cada uno de los juegos. Pero bueno, ya sea de que esta gente viva en un país desarrollado, con que tenga un trabajo medianamente remunerado y además una buena cultura del ahorro y de la buena educación financiera. Pero como estamos en Latinoamérica,
las cosas son de otro precio, porque el dinero que gana a final de mes solamente apenas alcanza para la comida y para los servicios públicos y algunas deudas por si acaso. Pero también está ese mito y ese miedo a que si tenemos una tarjeta de crédito, esto es sinónimo de estarnos condenados a endeudarnos por toda la vida si no lo manejamos adecuadamente. Ni hablemos de cómo era hacer una compra en línea, ya que tenemos ese miedo de que posiblemente nos pueden robar los datos o en el peor de los casos terminar estafados después de hacer algunos clics de distancia. Y en cuanto a los lugares físicos para conseguir estos tipos de juegos, toca ir a una tienda muy especializada o por medio de un intermediario o de un importador, y además toca rezar muchísimo para que el pedido llegue en buenas manos y que no les pase nada, empezando con los de la aduana. Pues eso era lo que yo pensaba en ese 2008 para obtener esos caprichos, siendo esta la primera limitante. Primer mito, hay que tener fichas y tablero. La mayoría de juegos de rol no usan ni fichas ni tablero. ¿Por qué? Solo los juegos tácticos, ¿sí? Los que tienen un énfasis en combate táctico usan fichas y tablero. Calabozos y Dragones muchas veces nos invita a usar, pero muchas veces el mapa puede ser reemplazado por escribir en un pedazo de papel. Los manuales son caros porque los libros son caros, sobre todo en Latinoamérica la plata de las personas no es mucha, ¿sí? Y comprar un libro es prohibitivo. A veces llegan a ser prohibitivos porque aunque son hermosos, pastaduras y todos brillositos, sí llegan a ser caros. Por ejemplo, estas ediciones, solamente está en inglés, porque uno de los problemas de los juegos de rol aquí en Latinoamérica es que no tenemos editoriales acá. Si quiere uno conseguir un libro en español, tiene que mandarlo a pedir a España, sale el doble de caro. En las tiendas siempre están al doble o el triple de caro por lo mismo, porque tienen que pagar la aduana, tienen que mandarlos a traer. Y si quieres conseguir un libro de rol barato, tiene que ser en inglés. Así que tenemos ese pequeño impedimento. En Colombia comprar un libro es prohibitivo, en otros lugares de Latinoamérica es prohibitivo, en Argentina de pronto no, porque una cultura del libro más fuerte. Pero sí, cuestan lo que puede costar un libro de tamaño extra grande de 300 páginas, tapadura, impreso full color. 150.000 pesos un manual, 120.000 pesos un manual, 80.000 dependiendo de donde uno lo consiga. Primero que todo, estamos en Colombia, somos del tercer mundo y el cambio nunca nos ayuda. Entonces, de entrada, tienden a ser caros, punto. Un tema importante es que durante mucho tiempo, y lo voy a aceptar, pues todos vivimos en algún tiempo una época pirata, en que yo amo los libros, yo amo comprarlos, pero cuando uno estaba en el colegio y uno por ahí se compraba un libro, yo tuve muchos libros fotocopiados y no teníamos con qué más, y pues así podíamos. Para un pelado que tiene una mesada que le dan en la casa, empezar a jugar rol y tener una biblioteca y eso, yo creo que inclusive estando por fuera en Estados Unidos sí es difícil, porque es costoso y sobre todo porque es que esas compañías no lo hacen de una forma altruista, ellos lo hacen porque es un negocio, entonces, y uno lo quiere tener todo, porque así es uno. Pero eso también tiene mucho que ver con el consumismo, ¿no? Eso es importante, Claro, y es que estamos en una etapa hiperconsumista que ahora todos lo sacan, entonces los muñequitos, el libro de cocina de Dungeons and Dragons, el yo no sé qué, y a todo le están sacando. Y yo que estoy viviendo en un país donde hay muchos problemas de desigualdad social y económica, a mí me costó aceptar esta realidad porque me acostumbré tanto a ver en las calles a gente que vende desde libros de segunda mano a películas y videojuegos de manera pirata con un precio medianamente asequible a comparación de lo que uno cuesta en algún supermercado o en alguna tienda de manera legal. Pero cuando estamos en internet podemos bajar cualquier software, programa, película o incluso un álbum musical sin tener que pagar de más, y es posible que podemos ahorrar unos pesitos, pero dentro de estos archivos pueda tener algún virus o un troyano que puede afectar nuestro computador. Al menos la piratería dominaba la parada, a pesar de que las autoridades y las diferentes empresas e industrias trataban de luchar para que frenaran esa práctica. Ahora, ¿qué impacto ha dado el juego de rol gracias al internet y su acceso? Sí, hoy en día lo que se está viendo es un movimiento hacia tener los libros en PDF. Las comunidades se han ido
uniendo y han sido más amables, aunque no apoyo la piratería, agarran los libros, los escanean y los traducen ellos mismos o comparten las versiones en PDF que las mismas compañías hacen. Y así, gracias al internet, es mucho más fácil de encontrar libros de lo que sea. Eso pues propone unos retos muy difíciles a los que publican estos juegos, pero de cierta forma, digamos, permite que personas alrededor del mundo puedan conocerlos, incluso aquellos que no tienen cómo comprarlos. Hay una comunidad de juegos en línea que se llama itch.io, que es para videojuegos, pero también promueven juegos de rol, y es una comunidad que, mira, no te miento, diarios pueden estar publicando 20 juegos diarios. Entonces la cantidad de juegos que hay ahí y en diferentes estados de desarrollo, y los precios que cobran las personas por sus juegos son $1, $2, $3, $5, $15 como lo máximo. Entonces se ha convertido como en un espacio independiente de promoción de los juegos de rol que se hace muy asequible y que genera una relación directa entre el diseñador del juego y sus jugadores, sin necesidad de una publicadora, digamos que el único intermediario pues es la plataforma digital, y que está, digamos, generando por un lado un espacio fértil para los jugadores de conocer nuevos juegos. Eso sí, la gran mayoría, por no decirte el 99%, están en inglés, que es otra barrera que existe en Latinoamérica. Y segundo, es un estado fértil para que haya financiación para que estos diseñadores que apenas están arrancando puedan sacar sus nuevos diseños y puedan empezar a vivir de eso, a vivir de diseñar juegos de rol. Sé que la gran mayoría de Kickstarters o incluso publicaciones independientes de rol siempre van con su PDF. O sea, como que hoy en día es una obligación que el juego esté en digital. Sea bien que se compran a unos precios pues mucho más bajos que comprar un libro en físico, que es quizás la forma en la que la mayoría de las personas pueden acceder hoy en día en Latinoamérica a estos juegos. De vuelta con los dados. Yo hice una comparativa de cuánto costaba los diferentes juegos de dados y me encuentro de que me costaría un poquito de más si me lo mandan por domicilio, pero si yo voy a la tienda física directamente, esto me significa que toca gastar mucho tiempo en el transporte público o irme en bicicleta u otro medio de transporte para ir directamente, pagar el producto y asunto arreglado. Y si un juego de dados es costoso, no me quiero imaginar cuánto costará un set básico de Dungeons and Dragons a comparación de un simple juego de parques con el tablero y sus fichas en una papelería de la esquina del barrio. Para jugar de manera estrictamente legal es costoso, sí, pero se puede empezar a jugar de maneras más económicas. Los materiales están allí afuera y si uno los adquiere, de pronto lo único que uno necesita son unos dados. Eso sí tiende a ser más necesario, aunque hay aplicaciones, incluso ahorita yo le puedo decir a Google, sí, que lance un dado de 20 y ya, y lo lanza. Pero pues es más cómodo y también es más divertido, y esa parte como lúdica, táctil de lanzar dados es chévere. Eso es como el primer paso que uno tiene que dar realmente para jugar rol. Y hablando de los lugares presenciales, la excusa que yo tengo en mi cabeza no es qué tan distante es ir de mi casa a llegar a una biblioteca o a una tienda de hobbies, por ejemplo, sino que en mi mente de adolescente en ese tiempo, yo tenía esa noción de que jugar rol era sinónimo de que solamente pueden jugar en ciertos sectores exclusivos, de cierto estatus social y de cierto nivel educativo, como si fuera una especie de club social. Y junto con otras excusas para no darme la bienvenida a un novato como yo, porque según esta gente no me consideraban apto según sus estándares. Algo pasa en general con las actividades ñoñas, por así decirlo, las actividades geek, y es que muchas veces hay un deseo de proteger nuestra actividad de las personas que no son verdaderos creyentes o que no son verdaderamente versados. Ahora, ¿cómo nuestro hobby va a tener nuevos jugadores y nuevos aficionados con esa actitud? Yo no lo sé. Eso es francamente ridículo, ¿no? Es como, quiero que mi hobby crezca, pero no quiero que entren nuevos. Bueno, entonces te va a tocar gastar harta plata para cubrir lo que no gastan nuevos jugadores. Durante mucho tiempo se dio el gatekeeping, o sobre todo aquí en Estados Unidos se da mucho el gatekeeping porque hay personas que quieren proteger su hobby. Quieren que el hobby permanezca como era y no ven con buenos ojos el cambio.
no ven con buenos ojos la transformación del hobby. Quizás porque parte de su identidad está basada en su hobby. Y a veces, pues, cuando a uno le amenazan la identidad, pues uno se pone agresivo, incómodo. ¿Que hay exclusión? Sí, o sea, puede que haya gente y sobre todo gente con una mentalidad un poco más primitiva, por no decir gente, sobre todo, que lleva 40, 50 años jugando, ¿no? Yo empecé a jugar en los 80s y les parece que esto debe ser, ¿no? Como algo que se mantiene en secreto. Sí, de esto no se habla y así son con la mayoría de hobbies ñoños. Cuando uno se acostumbra a jugar siempre un solo sistema, jugar con las mismas personas, uno tiende a volverse sectario, que es uno de los grandes problemas en general de los grupos. Y entonces no dejan pasar gente diferente y eso es lo que ha creado un poquito de mala fama al rol. Quitar esas barreras, ese gatekeeping. Ay, es que ellos no jugaban el juego original como yo. Sí, marica, pero esa es la idea del hobby, que crezca. Y para que crezca el hobby necesitamos gente que no ha jugado. Y la gente que no ha jugado, ¿por dónde va a conocerla? Por la última edición. No va a decir como, es que yo empecé a jugar Advanced Dungeons and Dragons en 2015. No va a verlo. Si se saben todos los manuales de 3.5 de que, es que yo me lo digo todos y que los tienen todos en físico, ediciones especiales, siempre. Pero no solo se da en el rol, se da en todo. También porque hay obviamente una brecha generacional, ¿no? Entre, las cosas ñoñas son interesantes, atractivas, qué chévere el rol, qué chévere ver series, qué chévere la fantasía, ¿sí? Qué chévere la ciencia ficción, pero hay obviamente una generación a la que le tocó, ¿no? Exclusión social frente a, no sé, la gente más normal, muy entre comillas, por precisamente tener estos gustos. Ya teniendo bagaje en este hobby, ¿has tenido alguna experiencia con el asunto del gatekeeping? Yo tengo una posición de pronto quizás controversial al respecto. No, yo jamás he sido, digamos, víctima de eso porque yo ya estaba en el hobby y digamos que nunca he experimentado, o sea, yo siempre me he abierto un campo de cierta forma, entonces nunca he experimentado como que alguien quiera bloquear, etc. Por supuesto que en el desarrollo del hobby, en la evolución del hobby, sí he visto escenarios, sobre todo en foros o en línea, nunca presencialmente, siempre he procurado y en todo caso he tenido la suerte de estar en espacios en donde pues es muy raro que yo haya visto que alguien haya no permitido o ha hecho que la experiencia de otra persona fuera negativa a la hora de jugar rol. Y hablando de choques generacionales, vamos a centrar a estas personas que han tenido ese miedo y esa preocupación de que los más jóvenes o los más chiquitos empiezan a disfrutar las cosas como la música, las películas, algún fenómeno cultural, siendo la cosa más inofensiva del mundo. Pero cuando mezclamos la religión, la intolerancia, el prejuicio y el odio, esto se convierte en la mezcla perfecta para crear una especie de cacería de brujas y de chivos expiatorios, según lo que dicen el pastor o el cura de la parroquia del barrio. Tampoco se salva de los medios sensacionalistas, en la que también ha echado más leña al fuego, publicando las diferentes historias y casos que no tienen ningún fundamento, generando así un terror y un pánico colectivo, incluyendo Latinoamérica. Digamos que durante muchos años había un prejuicio negativo, sobre todo para las personas que jugaban Dungeons and Dragons. Estuvo el famoso Satanic Panic de los años 80 en los Estados Unidos, en donde se creía que todas las personas que jugaban Dungeons and Dragons de cierta forma estaban participando de un rito satánico, sea que lo entendieran o no lo entendieran. Unas representaciones de las personas que jugaban el hobby también muy negativas, como esa película de Tom Hanks, en donde a la final él no logra entender la diferencia entre la realidad y la ficción y se quiere tirar pues de un edificio. Del muchacho que se perdió dentro de los túneles, no sé qué. Pues hombre, porque tenía una precondición mental y tenía una personalidad borderline. Y el problema con esas representaciones es que se convierte en la visión general de lo que es el hobby. No es por decir que no haya personas que hayan perdido el coco jugando el juego, pero pues esas personas también tenían otros temas psicológicos y digamos que el juego se convirtió en un desencadenante, no en la causa. Como así que dijeron que los Pokémon eran satánicos, que Nintendo era satánico,
que el Yu-Gi-Oh era satánico simplemente porque es cultura que se desconoce. Siempre la gente va a temer lo que desconoce. La realidad es que la gran mayoría de personas que juegan Dungeons and Dragons y los restos de los juegos de rol, pues son personas que viven su vida como cualquier otra persona, y es un hobby, digamos, como cualquier otro, pero pues como que hubo estas representaciones. Lo importante es como decir, ay, es que eso es satánico. ¿Satánico? ¿Quién te dijo eso? No, mi pastor. ¿Y tu pastor juega rol? No. Ah. Y entonces, ¿cómo sabe? No sé. Y yo entiendo que si usted es cristiano o católico o de otra religión, sé que tienen un espacio para poder dedicar al ocio, aparte de tener tiempo para el estudio o para el trabajo. Por lo tanto, yo no quiero meterlos todos en una bolsa y tener que generalizar todos, ya que he tenido una terrible experiencia con este tipo de pánico colectivo muy generalizado. Y esto me recuerda a un ejemplo que me contó Guillermo sobre un caso muy particular en la que hubo una sesión de rol muy especial. Hubo una persona que hizo una cosa que me pareció súper interesante. Es, hey, yo tengo un grupo de jóvenes de la iglesia que quieren jugar Calabozos y Dragones porque que los convence que no sea satánico a través de eso. Y yo, listo. Si quieres, ven algún día y miras lo que hacemos. O mira, hay unos personajes que de hecho se crean y de hecho combaten contra los demonios, no con ellos. Hay clases que son supremamente religiosas, que se las llevan muy fácil y puedes ponerlas a competir con enemigos que son obviamente malignos y que ellos se enfrenten contra ellos y los derroten. Eso les va a decir, ok, yo no estoy jugando a que soy el demonio, yo estoy jugando a que yo derroto al demonio. Y tengo poderes y puedo hacer milagros y hay una serie de clases que se facilitan para decir, ok, mi fe es mi arma. Entonces, ese tipo de jugadores se puede convencer de esa manera. Entonces, tenés que conocer lo suficientemente el juego para poder amoldarlo a las necesidades de tus jugadores. Y entonces, eso es lo bonito. La cosa se ha vuelto un poquito más mainstream, por así decirlo. Y ya la gente dice como, ok, esto es básicamente un juego de desbarrar las historias y hacérselas creer y entretener la mente un rato. Y han desdemonizado un poco esto. Hay una pregunta que es muy importante en la que está relacionada con este hobby y es, ¿qué tan inclusivo es el juego de rol en estos tiempos? La inclusión es un tema un poquito delicado en general, y sobre todo con los juegos de rol ha habido discusiones en los círculos, porque siempre hay discusiones sobre todo. Cuando algo viene a cambiar un paradigma, siempre va a haber gente que se contraponga. Pero en mi caso, como máster y como jugadora, al principio me sentí un poco cohibida porque casi siempre son grupos puros hombres. Yo decía, va a ser un poco extraño, pero en lo personal me han tocado buenos círculos. Han sido todos muy amables y pacientes. Con mis primeras crónicas también fueron gentiles, aunque sí he escuchado de casos y también he estado en contacto con gente que ha tenido problemas, pero pues son situaciones que se dan en general con el contacto con otras personas. No solo pasa aquí, pasa en todo. Tristemente no debería pasar, pero pasa. Más inclusivo que en cualquier momento de la historia, sin lugar a dudas. Hay un reconocimiento mayor de las diferentes identidades que como seres humanos tenemos a nivel público, y eso se refleja en los juegos de rol cada día más. Y cualquier persona de cualquier orientación, de cualquier pensamiento político incluso, puede unirse a la mesa con tal que sea respetuoso con los demás. Tenés que crear ese ambiente en donde la gente diga, listo, no se va a hablar de tal tema o se me va a respetar mi preferencia. Tú tienes que saber los límites de las demás personas, sea en la vida real, sea en el juego. Las acciones tienen consecuencias. Y si alguien quiere intentar hacer algo, o sea, hay la mínima situación, tengo los otros compañeros o jugadores siempre dicen, no, ya, para las cosas. Es un deber de los narradores para hacer una historia completa, que si algún jugador tiene, por ejemplo, problemas con ese tipo de situaciones, generar, digamos, una situación en donde eso sea un liability, donde sea una debilidad, y entonces empiezas como a crear ese
esa terapia de shock de, hey, investiga a nivel individual. No hagas juicios a rajatabla. No todos los A's son B's. ¿Sí? O sea, porque ese es el problema de muchos prejuicios. Pero pues está en nosotros como comunidad abrirnos más hacia las personas para que noten y vean que no pasa nada, eres tú jugando a imaginar, como cuando éramos niños, o poniéndolo en un ambiente más madurón, como hacer una obra de teatro improvisado. Dejando a un lado los prejuicios, las limitantes y la experiencia con Dungeons and Dragons, al fin quise comprar el set de dados que yo quería, en caso de que yo pudiera jugar una partida de rol de manera presencial. Pero tuve que reconsiderar la compra porque tuve que pensar mucho en seguir ahorrando el dinero de cada mes para llegar a un monto suficiente en medio de este proyecto que estoy trabajando, que es el blog, con el fin de poder monetizar todo el contenido. Y ahora las cosas han cambiado últimamente gracias a las diferentes comunidades que hay en internet para que cualquiera pueda acceder y unir a las diferentes sesiones que hay disponibles, estando en una región donde estamos muy acostumbrados a jugar cualquier tipo de juego de mesa. Hasta en la última edición de Dungeons and Dragons se ha vuelto un poquito más sencilla para que los jugadores nuevos como también los experimentados puedan disfrutar sin tanta complejidad matemática o sin tener que estar guiados con las reglas tan engorrosas en cada uno de los manuales de las ediciones anteriores. Y hablando de los problemas de poder entrar a los diferentes lugares de manera presencial, se debe a las largas distancias que toca recorrer desde la casa, el lugar de estudio o del trabajo a llegar a la biblioteca o al centro de hobbies más disponible y popular que hay. Pero a la vez también regresaron los trancones, la inseguridad y la mala calidad del transporte público en la ciudad, que son un verdadero problema para quienes tengamos que viajar largas distancias después de estar 2 años encerrados debido al dichoso virus que no voy a mencionar en este video, el cual es la tercera razón de por qué la gente no juega rol. Y por último, ¿qué hace falta para que los latinoamericanos puedan acceder al juego de rol? ¿Qué me gustaría a mí? Que no siento que esté pasando tanto. Más espacios públicos, que los hay, no estoy diciendo que no los hay. Sé que en Bogotá, por ejemplo, está el espacio del Tunal, sé que está la Julio Mario Santo Domingo, pero yo quisiera más. Sí siento que en Latinoamérica en Colombia nos falta una cultura de la mesa pública. Y creo que se da un poco porque nos falta conocer cómo lo hace el resto de la gente en el mundo. Aquí en Estados Unidos es muy popular la mesa pública de rol. Lo mismo que he notado que en Argentina y en México, y bueno, en Brasil, que es otro animal completamente, hay mucho más de eso. Hay mucho más de la idea de compartir el rol. Pero sin lugar a dudas, yo siempre favoreceré y digamos, promoveré que todas las personas que quieran puedan jugar rol. Y que digamos existan esos espacios alrededor del mundo para que puedan darse. Por lo menos ya hay unas alternativas para poder jugar y ver las partidas de rol de manera virtual, generando ese espacio seguro tanto para jugadores como para espectadores. Además de que es una manera de poder escapar de esa horrible realidad en la que vivimos encerrados durante estos 2 años en medio de la presión de las clases en línea o de la presión del trabajo remoto, además del miedo a no quedarnos contagiados por ese dichoso virus. Pero esto será en el siguiente video, en donde abordaré más a fondo sobre este tema y cómo tuvimos esa experiencia de jugar rol durante toda la pandemia. Y para los que no me conocen, yo soy Gabo de Fox y espero que les hayan disfrutado este video.